Hola gente, espero que se encuentren realmente muy bien y bueno, les doy la bienvenida una vez más al canal de Filosofía en Marcha, en esta ocasión con un video bastante peculiar y particular, aunque no es la primera vez que tratamos sobre estos temas, no en específico sobre Dostoyevsky, pero ya en varias ocasiones lo hemos hablado sobre Nietzsche en relación al nacionalsocialismo, también en el antisemitismo con Martin Heidegger, con Foucault y el tema de su estancia en Túnez, que salió prácticamente a fines casi del año pasado, o la segunda mitad del año pasado. Y bueno, ahora nos encontramos con una noticia que no sé si termina de sorprender, de asombrar, pero sí que inquieta, incomoda y que está bueno también conversarlo. Yo dar mi opinión, mi postura y que también ustedes compartan lo que a ustedes les nazca, les parezca pertinente con respecto a esta intención, ¿no? Que, como habrán leído en el título, trata de la cultura de la cancelación y en esta ocasión la víctima, por decirlo de alguna manera, el que recibe un castigo por un crimen que no cometió es Dostoyevsky, ¿no? Esta intención de la Universidad Bicocca de Milano de cancelar un curso de unas 4 clases, si mal no recuerdo, que iba a dictar o va a dictar el tan prestigioso estudioso de la literatura rusa y también en particular de la obra de Fyodor Dostoyevsky, que es Paolo Nori, ¿no? Que entre sus últimas obras se encuentra Sanguine Ancora. Paolo Nori, de hecho, ha participado en algo que en Facebook se difunde bastante, que es el Altro Dostoyevsky, también en conmemoración por los 200 años que cumplió este literato ruso, con tinte universal, ¿no? Con unas características en sus obras que obviamente trasciende el mundo de Rusia y esas fronteras un poco y esa mirada geopolítica más superficial. Dostoyevsky en sus obras cava mucho más hondo, va a profundidades y subsuelos que trascienden esas fronteras y esos límites políticos. Y ya nos vamos a adentrar un poco más particular en eso. Entonces, bueno, Paolo Nori está en esa postura de asombro también incluso por esta intención de la cultura de la cancelación de intervenir sobre ese curso sobre Dostoyevsky. Entonces también lo pueden encontrar en el Altro Dostoyevsky, en esta idea de círculos que se fueron gestando a partir del año pasado en relación al bicentenario. Y también hay una entrevista muy interesante que te recomiendo en el canal de YouTube, también en italiano, de Rick Dufer, que lo ha entrevistado, han hablado cosas maravillosas y sorprendentes, tanto personales sobre Paolo Nori como también con respecto a la literatura y al mundo de Dostoyevsky, ¿no? Lo cual voy a tratar también de buscar el link para compartírselos y que puedan también escucharlo. Entre estos también especialistas con los que he tenido contacto durante este tiempo, porque ustedes, como bien saben, los que siguen el canal, tenemos más de 30 videos sobre Dostoyevsky. De hecho, ahí, como pueden ver, ese pequeño cuadro es un certificado que el año pasado había estado participando sobre el homenaje que se hizo en la Universidad Nacional de Colombia sobre la obra de Dostoyevsky, también con respecto a estos 200 años. Todas un montón de obras que se encuentran por ahí son los hermanos Karamazov, Crimen y Castigo, El Jugador. Tenemos un montón de novelas que hemos compartido. También encontramos otros autores como Gogol, Tolstoy y demás, que, si bien, como veníamos mencionando, son rusos, tienen en sus obras, y eso es la genialidad y lo que les ha permitido perdurar y trascender al espíritu de la época, es esa genialidad y ese modo genial de abordar distintos temas y temáticas a lo largo de sus novelas y de sus cuentos, ¿no? De hecho, para compartir con esto,
y es la gran discusión, ¿no? También entre esta genialidad y lo que hace el genio es la distinción entre las obras y los autores. ¿Por qué cancelar a Dostoyevsky o esta intención de querer cancelar a Dostoyevsky por ser ruso, como si esto fuera una condena para la atrocidad que comete Rusia, ¿no? Que llámese una guerra. Y obviamente es muy triste toda la situación que pasa entre Ucrania y Rusia, como también a lo largo de todos estos días, de estos 10 días que van llevando esta guerra o estos 8 años, según desde el punto de vista que queramos analizar la situación y el conflicto. Pasa también en Yemen, pasó en Palestina, que también lo hemos hablado en el canal, hemos tomado postura con respecto a eso, y así podemos mencionar cientos de casos que realmente, más allá de cualquier bandera, tinte o posición política, lo humano y ese carácter esencial que Dostoyevsky principalmente aborda, trabaja y profundiza sobre ello, hace trascender este espíritu de la época que venimos mencionando. Sin ir más lejos, yo quería compartirles que en el año 2014, Rodrigo Miguel Benvenuto, que ha sido un gran maestro para mí, en aquellos años trabajaba en la librería Guadalquivir, que muchas veces mostramos libros que adquiero, que podemos compartir para hacer los unboxing y las interpretaciones de lectura. Rodrigo Miguel Benvenuto, hoy día que trabaja en la Universidad Nacional de San Martín, fue entrevistado y mencionaba, y la nota comienza, ¿no?, con esta idea de que Buenos Aires o la zona porteña de Buenos Aires es dostoyevskiana, ¿no? ¿Y cómo? A la cantidad de kilómetros que nos separa Argentina de Rusia, o si se quiere de Siberia y de la zona pampeana, podemos encontrar que un librero dice que de las obras más buscadas, o de aquello que muchos lectores en Argentina y en particular en Buenos Aires se encuentran y se topan con esas obras de Dostoyevsky, se sienten reflejados, sienten que hay un mensaje, que hay una enseñanza, hay algo, un espíritu, un movimiento dentro de las obras de Dostoyevsky que nos interrogan, que nos mueven, que nos movilizan, que nos inquietan. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se explica eso? Entonces, ¿Dostoyevsky es meramente ruso o ese autor, esa genialidad, cuando esté inspirado, cuando tuvo ese momento de inspiración de luz para poder plasmarlo en sus obras, él estaba pensando primeramente en que era ruso o realmente estaba desprendido, estaba ocupado buscando un modo de transmitir ese mensaje sobre el problema de la existencia, sobre el problema del ser, sobre el problema del humano, ¿no? Cómo aborda esos problemas de lo que tanto nosotros hemos hablado a lo largo de distintos videos con respecto a el suicidio, los homicidios, los problemas del alcoholismo, de la prostitución, de las clases sociales, de querer afrontar ese sistema burocrático que después también va a aparecer en Kafka, que lo hemos hablado, en las corrientes existencialistas, la psicología como método, esa polifonía de la que va a hablar también Bakhtin. Cómo todos esos elementos van a estar después de que Dostoyevsky principalmente pueda sentirse y enalzar una bandera de un país, ¿no? Entonces no cabría la comprensión de entender cómo, a la distancia que nos separa Rusia de Argentina, por mencionar, o cualquier otro país, sea la que fuere, ¿no? Cómo igualmente genera todo ese movimiento y esa inquietud y esa intención de querer adentrarse en el mundo de las novelas de Dostoyevsky, ¿no? Por eso también pensaba, y algo que esa entrevista
saca muy bien a la luz, y es una entrevista del año 2014, cómo en las librerías realmente se veía que se consume la obra de Dostoyevsky, llámese Tolstoy, y otros autores rusos más, ¿no? De hecho, uno hasta el día de hoy, obviamente, hay cientos de ediciones y de traducciones, y hemos hablado del gran trabajo de, por ejemplo, Ariel González en esa edición del doble, donde recopila las distintas ediciones y cómo va haciendo las notas al pie, los estudios introductorios de memoria del subsuelo. Eso pulsional, que después pasa Nietzsche, que pasa Freud, que y sigue pasando por autores y se reinterpreta y se mantiene cierta esencia. Hemos hablado también con, con el profesor Helio de filosofía profana sobre esta cuestión, y no hace mucho, hace relativamente poco. Otro especialista invitado acá en el canal, el profesor Luis Flores, a quien también le mando un fuerte abrazo porque personalmente también tiene una situación delicada, más allá de que también asumo que le debe doler todo lo que está pasando en una patria querida, porque, a ver, creo que a todos los que nos dedicamos, llámese Nietzsche, Dostoyevsky, Kafka, Platón, Hannah Arendt, Simone de Beauvoir o quien fuera, uno siente, estudia esos autores, estudia determinadas temáticas dentro de esos autores, porque siente que transmite algo, que aporta algo a nuestro sentido, a nuestra existencia, a nuestra forma de ser, y nos ayuda a configurar todo eso. Y miramos, por de alguna manera, todo el contexto y el mundo que nos rodea a partir de esos elementos que nos brindan esos autores, y nosotros dedicamos nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro placer y sacrificio al mismo tiempo en pos de aprender esas obras, de poder comunicarlas, transmitirlas. Entonces, cuando suceden estas cosas, por uno o dos que toman decisiones y que involucran a muchos otros, obviamente duele, ¿no? Entonces, también le aprovecho y le mando un saludo a Luis Flores, que espero también pronto que volverlo a invitar y tenerlo acá presente en el canal. El año pasado hemos hecho cursos juntos, hemos dictado las clases, hemos hecho conferencias, lo he entrevistado. Como me gustaría también entrevistar a Paolo Nori o a Antonella Nochera, que trabaja con esta serie de presentaciones del Alto Dostoyevsky. Entonces yo pensaba, ¿no? La preocupación de un especialista, en este caso en Dostoyevsky, como es Paolo Nori, que en lugar de estar preocupado por el contenido, el material, de dar la clase y obviamente de transmitir esos conocimientos, tiene que estar preocupado por si esa cultura de la cancelación lo va a señalar y lo va a mirar mal y lo va a criticar, le va a ocasionar algún otro costo, por decirlo de alguna manera, porque trabaja un autor ruso. Y en lugar de tomar otras decisiones más serias, que no sean poner en un edificio los colores de la bandera de Ucrania, los colores de la bandera de Palestina, los colores de la bandera de Israel o los colores de la bandera de quien fuere, o de cancelar cursos, tomar decisiones en serio, ¿no? Pero no, bueno, es más fácil iluminar edificios y cancelar cursos que realmente asumir la complejidad del problema. Esto también me recordaba, por tanto, a la segunda intempestiva de Nietzsche, que siempre... Nietzsche es un autor que, si bien me atrapa, cada vez es más presente y es más actual, ¿no? Y justamente esta intempestiva, este carácter de un Zeitgemäßigkeit, de intempestividad, de estar por fuera del tiempo, por sobre el tiempo, y ese carácter genial, marca cómo en la segunda intempestiva sobre la utilidad y prejuicio de la historia para la vida, cómo de alguna manera esa tercera modo de historia o de concebir la historia, de historización,
no de Geschichte, sino de Historie. Esa Historie es esa historia crítica que intenta desde un presente criticar el pasado, pero con esos valores presentes, sin tener en cuenta el contexto histórico y el contexto de esa valoración pasada y ese modo del pasado. Entonces Nietzsche ahí indica, ojo, porque si meramente con valores presentes criticamos todo lo malo del pasado, o criticamos el pasado completo, nos quedamos sin suelo, sin fundamento. Y este presente, incluso hija de este presente, en tanto estamos padeciendo, conviviendo o compartiendo con esta cultura de la cancelación, es hija de los aciertos y de los errores del pasado. Pero ¿qué es lo que pasa? Si solamente hacemos esta crítica al modo de que lo hace la cultura de la cancelación, es una crítica que desarraiga, que quita todo fundamento y todo suelo y toda naturaleza primera, dice Nietzsche también, ¿no? Entonces, ojo, porque ¿sobre qué se sustenta entonces después el presente? Y si no está sustentado sobre nada que genere suelo, que genere tierra, que genere fundamento, ¿qué posibilidad de que crezca un futuro hay? Eso también preguntándonos, ¿queremos futuro? Y si queremos futuro, ¿qué tipo de futuro es el que queremos? ¿No? Entonces, ahí también, ¿no? Es esta pérdida y pasa no solamente, bueno, en este caso con Dostoyevsky, pero ha pasado en clases con respecto a Aristóteles en política diciendo que la mujer es un objeto más de la casa, ¿no? No tiene derecho. Y los esclavos son por naturaleza. Y así un montón de afirmaciones. Ah, bueno, entonces, ¿qué tenemos que decir? Aristóteles era un misógino, un machirulo. No. Tengamos en cuenta el contexto. La polis, dentro de la polis, que era a quien se consideraba ciudadano. Y pensemos que también, ¿no? Porque así después tenemos el problema de Foucault en Túnez, el problema de afirmaciones de Immanuel Kant en distintos textos, la relación política de Hegel, que también lo ayuda a tener cierto estatus universitario, Rousseau con la familia, etcétera, etcétera. O acaso también, ¿no? Porque es esa crítica que apunta a determinados sectores. Entonces, ¿qué? Por ejemplo, si revisamos o el antisemitismo o el racismo de Heidegger, entonces, ¿qué? Si analizamos la obra de Hannah Arendt, ¿encontramos meramente perfección? Si revisamos y analizamos la vida de Judith Butler, no vamos a encontrar nada de lo que poder juzgar. ¿Eso le quita en todo caso prestigio a la obra o no? Entonces, esto, ¿no? ¿Queremos futuro? ¿Qué tipo de futuro es el que queremos? Entonces, si nuestro modo de valorar fue mutando, fue cambiando, tenemos otras perspectivas, tenemos otras miradas, hay que simplemente o meramente juzgar con estos valores presentes a estos genios. Porque repito, si en la nota de Rodrigo Benvenuto 2014, antes de todo este conflicto, nos está diciendo, no, Dostoyevsky es uno de los autores que más se consume. Y recuerdo un texto que viene a colación con esto, de Carlos Astrada, donde esto, ¿no? Esta idea en el texto del mito gaucho, donde la estepa de la pampa, dice, es esto, ¿no? Que lo remite y ese vínculo entre Siberia y el sur de Argentina, ¿no? Esta idea de pararse en la estepa, pararse en esa pampa, ver y ver nada.
ese vacío, ese horizonte. Y ahí como uno se proyecta, ¿no? Y como cierta geografía, cierto clima, cierto paisaje, ciertos modos que van de alguna manera determinando, amoldando la cultura, genera, a pesar de los kilómetros de distancia, generan una suerte y ayudan, motivan, empujan a una suerte de identificación, ¿no? Con estos autores, a pesar de los años, de los siglos, del tiempo. Y es esto, ¿no? También, nuevamente, de las consideraciones intempestivas de Nietzsche. Schopenhauer como educador. Esta idea del educador. Y ahí está la crítica a la cultura. Cuando se menciona, o hay que recuperar esta idea, en la cual acá viene también el punto de la crítica. ¿Por qué cancelar o tirar una estatua de Colón? ¿Por qué tirar una estatua de Marx? ¿Por qué tirar una estatua de Churchill o de Dostoyevsky? ¿Por qué? Dice, bueno, hay otros modos de derribar a los ídolos, ¿no? Hay otro modo de superarlos. Y tiene que ver con, bueno, ojo, si Dostoyevsky es ruso y pudo escribir eso, postulando incluso un cristianismo, es decir, una mirada religiosa, que es un cristianismo demasiado particular y que no responde, entiendo yo humildemente, a lo que generalmente se entiende por cristianismo. Este misticismo cristiano de Dostoyevsky realmente busca una comunidad, una unidad, algo que va más allá de cualquier frontera y límite político, de un río que separe, de un puente que separe. Al contrario, ¿no? Las obras de Dostoyevsky parecen ser esa superación del nihilismo o ese combate del nihilismo a partir de una redención, de un beso, de un abrazo, de una mirada, de un silencio que intenta redimir, que intenta perdonar, que busca perdonar, que busca conciliar. Hemos compartido el poema de Luis Flores. Vayan a buscar ese poema. Ahí está descrito, en pocas palabras, esa mirada. Entonces, también, ¿no? Suceden estas cosas. Hemos mencionado mucho, hemos trabajado sobre distintos puntos, porque realmente apunta a esto, ¿no? También la crítica de Nietzsche, a eso peligroso, hacia lo cual este intento de querer buscar una segunda naturaleza completamente desprendida de ese origen y de ese pasado, nos deja después en una suerte de intemperie de la cual lo único que va a crecer es desierto, ¿no? Destrucción, aniquilación, y sin estar arraigado a un pasado, esas segundas naturalezas son cada vez más débiles, dice Nietzsche. Entonces, bueno, este es mi mensaje, mis saludos también a toda la gente que he estado nombrando. Esperemos que, bueno, obviamente, estas cosas en general encuentren una vía de solución y que esta intencionalidad de la Universidad de Bicocca no muestra más que una ignorancia con respecto a la literatura en general y en particular con la obra de Dostoyevsky. Me da la sensación que aquel que toma la decisión realmente por haber quizás decir que queda bien con alguien, con algún interés de la universidad o de algún sistema burocrático, de la política, en el fondo no hace más que caer en lo ridículo y en algo que no tiene ningún sustento, ¿no? Porque me parece que al contrario, incluso con autores hemos hablado en el canal, ahora que recuerdo, El Partenón de Libros de Marta Minujín. Lo hablamos con Florencia ya hace 1 o 2 años,
ese Partenón de los libros prohibidos, ¿no? Es decir, bueno, al final esos autores, con un totalitarismo, un fascismo, un nacionalsocialismo, intentan anular, cancelar, eliminar esos autores, esa quema de libros, que hasta hoy en día salen noticias con quema de libros. Te puede gustar o no te puede gustar Harry Potter, pero no da derecho. Les molesta cuando queman una bandera, pero no les molesta cuando queman una obra. Al contrario, decir, bueno, ¿qué tiene para decir Dostoyevsky? Analicémoslo, hablemoslo. Entremos en diálogo con Rusia a partir de una obra como la de Tolstoy, Turgenev, Gogol, Pushkin, etcétera. Pero no, es más fácil intentar eliminar, como si eso en el fondo resolviera algo, ¿no? Porque cuando hablamos de la psicología de Dostoyevsky, cuando hablamos de la psicología de Freud, Nietzsche, que hemos dedicado videos a eso, vemos por supuesto cómo ese subsuelo, cómo esas memorias del subsuelo están latentes, están pulsionando constantemente y están ahí, ¿no? Mientras más superficial se vuelve ese mundo externo que me rodea, más profundos son los mares que van, por los cuales uno puede ir navegando interiormente. Así que bueno, les mando un saludo, espero que les haya gustado, que les haya interesado, espero sus comentarios, sus repercusiones y bueno, les mando un saludo nuevamente a toda la gente que he estado nombrando a lo largo de este video, que se han dedicado a la literatura rusa, se han dedicado de alguna manera u otra a la enseñanza, a la generación de contenido, creación de cultura, a la transmisión también, y en esa intención también de educar y de transmitir, moldeando un futuro. Entonces, bueno, qué más que poder discutir sobre estos problemas, ¿no? Que finalmente intentan con soluciones superficiales dejar abandonados a la intemperie estos genios de la historia, ¿no? Así que bueno, sin más, nos estamos viendo la próxima semana con un video más acá en el canal de Filosofía en Marcha. Saludos.